De la salvación. Hablamos de la salvación preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hablamos también de la salvación consumada ya en la tierra. Una vez que se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, que nació de una virgen, para que fuese el autor, el consumador de la salvación. Y hoy hablemos de la salvación vista desde los lugares más excelsos, más elevados. Vista, contemplada, anunciada, declarada. Y diremos para iniciar que desde los lugares más inimaginables es contemplada y anunciada con gran elocuencia y de forma impresionante la salvación del hombre. Es decir, nuestra salvación. Desde la perspectiva humana, se nos presenta al primogénito de Dios en toda su gloria y majestad, como el que vendrá, como el que es introducido en el mundo. Así lo dijeron los profetas. Y un día aconteció el nacimiento de Jesús, como el que es introducido en el mundo, y viene y aparece en el vientre de una mujer que da a luz al Hijo de Dios en la tierra. Es conmovedor y estremecedor ver la gloria de Cristo destellar en las visiones proféticas que causaron gran impacto en quienes las tuvieron y nos la dieron a conocer. Es decir, tocante al Salvador, tocante a Jesús. Como punto número 1, hablaremos de las visiones proféticas tocante a Jesús, respecto a Jesús. Aparece el Hijo del Hombre, a quien se le dio dominio, gloria y reino. Desde esa perspectiva muy excelsa, muy elevada, se da a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, y para ello es necesario que busquemos en nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7. En este profeta de gran altura, de grandes conocimientos, tocante al Mesías, tocante a la salvación, digo así en el capítulo 7. En el versículo 9. Se enfrenta, diríamos de esta manera, Daniel a grandes visiones. Este profeta, muy cercano, digámoslo así, por su vida de rectitud a Dios. En el 9 dice: estuve mirando, 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Aparece aquí un anciano de días. Aparece, en pocas palabras, Dios en su trono, el Padre eterno, porque dice más adelante en el versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Obviamente se está presentando aquí de forma majestuosa a Jesús, pero ya al Hijo de Dios, es decir, alrededor del mundo, pero ya bajo la figura de un hombre, de un humano. Como de Hijo de Hombre, alcanza a ver en su visión Daniel a Jesús que aparece, a quien se le da dominio eterno,
a quien se le confiere un reino, se le establece como rey de un reino que no será destruido. Este reino, hermanos, ya lo leímos con amplitud en los días anteriores. Ya leímos que este reino es la iglesia. Dice el versículo 14, ya lo leímos. Sigamos leyendo. Dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son los 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Con palabras muy grandes se está hablando acerca de el reino al cual pertenecen todos los que han creído en el Rey eterno, en Jesús, en el que tiene el mayor nombre, la mayor autoridad y que tiene dominio para siempre. Aquí se presenta majestuosamente a la iglesia, el reino de Cristo. Aquí se presenta a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son ellos? Son todos aquellos que se apartaron del mal y quisieron seguir al Altísimo y quisieron consagrar su vida entregándola a Jesús. ¿Cómo? Viviendo como vivió Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Llevó una vida de rectitud, una vida de mansedumbre, una vida de justicia, una vida de obras buenas y sobre todo de obediencia y humildad. Me parece grande la expresión que dice: recibirán el reino a los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Somos nosotros, hermanos, los que hemos creído. Y ahora estamos en el reino eterno, en el reino de Cristo. Y somos súbditos de Jesús. Y mediante Jesús servimos a Dios. Dice también, hay otra expresión que quiero que entendamos en esta declaración. Daniel 12:3, el mismo libro. Encontramos aquí esta declaración que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ayer decíamos que la iglesia es depositaria del conocimiento eterno, del conocimiento de Dios, y que la iglesia lo da a conocer. Hermanos, la iglesia enseña la justicia, enseña el conocimiento de Dios a las personas. De todos aquellos que hacen esto se dice entonces que tiene un resplandor, un brillo. Poéticamente hablando, de manera hermosa, declarado, dice: como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. Resplandor de perpetua eternidad. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Esta expresión la usó el Señor Dios para hablar de todos aquellos que buscan a Dios realmente, que quieren ser de Él, que quieren caminar con Él, de su lado. Vayamos al Salmo número 14, libro de los Salmos. Y aquí en el número 14 dice una expresión lamentable así: dice el necio en su corazón, versículo 1, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Habla del hombre que desconoce a Dios, que no le reconoce, el que dice simplemente: no hay Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, la iglesia está llena de los entendidos, aquellos que en algún momento de su historia triste y lamentable, en el fango del pecado, buscaron a Dios y lo encontraron a través de Jesucristo y se convirtieron en santos, los santos del Altísimo. Insisto, en la Biblia la palabra santo es aquel hombre que se aparta del mal y busca vivir una vida de rectitud. Y aquí aparece esta declaración: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
declaraciones sublimes que apuntan indiscutiblemente a los salvos, a la salvación. Otra declaración en donde la salvación es vista desde los lugares más excelsos, se puede decir. Dice aquí que el que habita la eternidad y su nombre es el Santo, declara. ¿Qué declara? Salvación para todos los que la quieran aceptar. Con estas palabras, Isaías 57, por favor. Vamos a este profeta por excelencia, digamos, mesiánico. 57:15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Él está hablando de las almas que ha creado. Él está hablando del quebrantado de su corazón. Y dice que le va a restaurar, que le va a sanar. Es decir, va a traer alivio a estas almas abatidas y oprimidas bajo el peso del pecado. Y esto lo declara ¿quién? En un punto de la eternidad, un lugar que no entenderíamos tan largo y grande. Lo declara el que aquí es conocido como en el versículo 15, como el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿De quién se está hablando aquí? Indudablemente de Dios, que está elaborando, que ha elaborado su plan eterno de salvación para toda la humanidad, para todos los presentes, los que ya vivimos esta grande bendición, como para los que tienen a bien visitarnos el día de hoy. Para ellos van estas palabras también dirigidas en la Biblia a ustedes por nuestro Dios. Hablemos también ahora de que la salvación es vista desde los lugares más excelsos cuando aconteció alguna vez alguna de las llamadas teofanías. Teofanía. La palabra teofanía es aparición de Dios. Y en algún momento Dios sí apareció a algún hombre en la tierra. ¿Cómo apareció? De una manera que el hombre pudiese resistir tal aparición, porque si Dios se aparece con todo su esplendor y grandeza, el hombre simplemente desaparece, queda fulminado, no vive. Y Dios buscó la forma de acercarse al hombre y buscó muchas maneras de hablarle al hombre. Y en alguna ocasión el Señor se apareció a aquel hombre a quien se le hizo la promesa de que en su descendencia, de su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra, todos los pueblos de la tierra. Aquel hombre conocido como el padre de la fe, a Abraham. A él se le dijo: de ti vendrá un descendiente en el cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y esto es mediante la obra de Jesús, obviamente. Y vayamos al libro del Génesis, por favor. Capítulo 18. Dice así la palabra de Dios. 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Se refiere que le apareció a Abraham. Esta narración de la aparición de Dios ya se menciona en el 17. Leemos 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Y alzó sus ojos
y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se inclinó hasta el suelo, en señal de reverencia. Fíjense cómo aparece esta expresión. Y dijo: Señor. No dice señores. Llegan 3 varones. Y Abraham, cuando los ve, corre y se postra hasta el suelo. Es grande la visión, es grande la aparición. Y no es aparición, literalmente y físicamente. Allí llegaron estos varones. 3 varones. Pero él dice: Señor, si ahora ya no ves en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Te ruego que no sigas su camino. Le está diciendo que se quede en su casa. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de nuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Y ahora contestan los 3. Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara. Sara es su esposa. Y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Y sigue diciendo aquí la expresión. En el 16, sigue diciendo el pasaje en el 16, saltemos al 16 y dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. El término Jehová es una manera determinada, acordada para llamarle así a Dios, mencionar así a Dios. Entonces, estamos hablando de Dios. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Estas palabras adquieren un peso descomunal, porque está la palabra de Dios que está diciendo que de un descendiente de Abraham vendrá el Redentor del mundo, Jesús, a quien se le llamó Jesús de Nazaret. En esta teofanía, aquí va Jehová. Abraham lo reconoce. Más adelante ellos dialogan, porque Abraham intercede para que Sodoma no sea destruida. Pero quise mencionar esto, que la salvación es vista y es anunciada desde muchos puntos, perspectivas y momentos sublimes que no entenderemos, porque la salvación es algo tan importante que aquí Dios le dijo a Abraham, dijo de él: en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto se menciona en el Nuevo Testamento cuando Jesús nace, en la carta de San Pablo a los Gálatas. Quise mencionar esto porque no tenemos excusa. Nadie podría decir, nadie que habiendo leído la Biblia y escuchando la Biblia no puede decir: jamás leí de la salvación de la Biblia. Aparece en muchas páginas de la Biblia, desde el Génesis mismo. Apareció Jehová en pleno día a Abraham. Se dirige Abraham a los varones que llegaron diciendo: Señor, es que allí va Jehová. Ellos dijeron: haz así como has dicho. Y Jehová declaró que todas las naciones de la tierra serían benditas por Abraham. En Gálatas capítulo 3, vayamos al Nuevo Testamento para entender más esta declaración. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia,
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas las familias, benditas todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Justificar por la fe a los gentiles. En tiempos antiguos, en tiempos del Nuevo Testamento, gentiles se refería a todas las naciones que no eran judíos. Y Dios quiso, así como dijo, quiero un pueblo elegido, un pueblo escogido, de pronto dijo, quiero a todas las naciones para la salvación. Y de Abraham viene esta simiente, mediante la cual todos nosotros, hermanos, tenemos salvación. De modo, dice el 9, que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, del cual ya leímos hace un momento. En el versículo 16 dice, del mismo libro: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas que a su simiente y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto declara el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras, porque se le dijo: en él, en tu simiente, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y pues, esta simiente es Jesús. Dice, ¿qué dice el libro de Mateo en su inicio? El primer libro del Nuevo Testamento dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De ahí que consideran que a Abraham como el padre de la fe, porque él creyó, y al creer, esa fe nos alcanza a nosotros y todos tenemos salvación en Cristo Jesús, descendiente de Abraham, hablando de la línea terrenal. Una siguiente observación que tenemos en cuanto a que la salvación es anunciada también desde los lugares más excelsos. En la adoración celestial se pregonan las obras magnas, inigualables del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se pregona su sacrificio mediante el cual tuvimos perdón de pecados. En la adoración celestial existe la adoración aquí en la tierra, la que nosotros llevamos a cabo aquí, los que aquí nos reunimos, y en muchos puntos del país, del continente y del mundo, los que nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, a adorar. Pero también Dios es adorado en los cielos, en su eternidad, en su trono grande, admirable, maravilloso. Allí es adorado. En Apocalipsis 5, hermanos, quisiera que leyésemos aquí esto, que se nos expresa de esta manera tan grandiosa y con estos símbolos tan claros a los creyentes. Dice aquí: y vi en la mano del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta es una visión de la adoración celestial que empieza en el capítulo 4. ¿Sí? Ahora, perdonen la pausa. En el 4:10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sigue la visión del apóstol Juan. Aquí en el 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se me había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí mencionan a un personaje de, digámoslo así, de talla descomunal, mencionado bajo estas denominaciones: el león de la tribu de Judá. Así se le llamó a Jesús. El león de la tribu de Judá. La raíz de David. Es decir, surgiría un renuevo, un brote de la línea, de la raíz de David. Surgiría, y este es Jesús, a la vez descendiente de Abraham. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Vean esto. Esto es en el cielo. Hay 24 ancianos en la adoración celestial. Hay 4 seres vivientes. Allí hay ángeles. Están los seres que adoran día y noche a Dios. Dice: estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hablemos de este número 7, hermanos. El número 7 en la Biblia y en el lenguaje de Dios que pronuncia Dios a nosotros es el número de lo completo, de lo perfecto. Y si habla de los 7 espíritus de Dios, habla simplemente en su grande gloria y magnificencia del Espíritu Santo. Y habla del Cordero en toda su magnificencia, grandeza, en toda su gloria. El número 7 habla simplemente de perfección. Y dice aquí: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos aquí se refiere obviamente a todos aquellos que vivieron una vida de rectitud ante Dios. Eran seres humanos redimidos que buscaron vivir bien para Dios. Se refiere a los creyentes, se refiere a los cristianos. Y cantaban un cántico nuevo, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Leímos en Daniel que se entregaría el reino a los santos del Altísimo. Y aquí aparecen expresados ellos mismos, los santos del Altísimo, de esta manera tan gloriosa, pero ya en aquel entorno celestial, en aquella adoración celestial, en donde se reconoce el sacrificio de Cristo. Porque se dice: tú fuiste inmolado. Así dice. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre pagaste el precio de los pecados. Eso es lo que dice. De todo linaje, lengua y pueblo y naciones, y cumple lo que se le dijo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y este mensaje de salvación se expresa tan elocuente y claro en el Apocalipsis mismo. De ahí que yo me opongo a los que dicen que el Apocalipsis solamente es para los más doctos y entendidos. Todo entendido que busca Dios puede entender el Apocalipsis, hasta donde Dios permita que este libro sea entendido, pero el mensaje de salvación está de manera muy clara aquí plasmado, con grandes pronunciamientos por los seres celestiales que adoran día y noche a nuestro Dios y que se inclinan ante el Cordero. Dice aquí: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué es esto? Un día la salvación se consumó aquí en la tierra, de ello ya hablamos. Y aquí, aquel que oye el Evangelio, que crea el Evangelio, que se arrepiente, que a este reino del cual se habla aquí, en el Apocalipsis 5, este reino de Cristo. Dice el 11:
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se cumple lo dicho en Filipenses, cuando leímos que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que llegó hasta las partes más elevadas de grandeza, por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que de ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Recuerden que Daniel dice que se colocaron tronos y que un anciano de días también fue llevado allí. Se acercó uno como hijo de hombre, aquel que tomaría la forma de hombre y vendría la tierra, y sería el Cordero sin mancha, que será sacrificado por nosotros en la cruz. Al que está sentado en el trono del Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron delante de sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes son seres misteriosos que no entenderíamos, llenos de grandeza, que están, se dice que sostienen y están en el trono de Dios, simplemente ahí, sirviéndole. Ellos declaran que esto así sea. Dan fe de que esto así es con la palabra amén. La palabra amén deriva de una palabra emet, palabra de la lengua hebrea, que quiere decir verdad. Y cuando alguien dice amén, está declarando que esto sea dentro del marco de la verdad más grande y sublime, la verdad de Dios. ¿Qué dicen los seres vivientes? Amén. Vamos, por más que busquemos, las palabras más sencillas nos hablan de la salvación de la Biblia, y las palabras más elevadas como estas que estamos leyendo nos hablan elocuentemente de salvación. Busquemos ahora en el Apocalipsis 7, y dice en el 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que ya leímos lo que sigue, sabemos quiénes son ellos. Son creyentes, son cristianos, que ya testifican en esta visión, testifican que la salvación es real, una realidad para el que cree, para el entendido, para el que busca a Dios, para el que dice: pues después de todo lo que yo hago y tengo, encuentro que niego y vacío, que no se llena con nada. Ningún filósofo, poeta o escritor satisface las necesidades internas del alma. Entonces reconocen que necesitan a Dios y buscan a Dios. Esos son los entendidos, de los cuales Dios habla. Aquellos que pregondan las buenas nuevas porque ya las conocieron. Aquí están testificando que la salvación es real. Tienen palmas en sus manos, las palmas del triunfo. Sus ropas son blancas porque emblanquecieron su vida con la sangre del Cordero. Desmancharon esas ropas con la sangre del Cordero, dice más adelante. Y clamaban, dice, a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué pregona el Apocalipsis aquí en esta visión? Dar a conocer mediante Juan, el apóstol Juan, que hay salvación. Y en el cielo mismo, en esta visión, se declara que existe. No hay argumento para decir: yo no supe de la salvación. No lo existe. No existe argumento que haga opacar esas palabras. No existe obra humana que haga apagar, acallar esas palabras. No lo existe.
Y si existiese una persecución contra la Biblia, más resurge la Biblia, porque ya aconteció en la historia. Dice aquí, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerde lo que dijo Juan cuando testificó de Jesús a muchas personas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El haber emblanquecido esas ropas con la sangre del Cordero es haber sido despojado de pecado el hombre, el alma humana, con la sangre de Cristo. Dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, extenderá su morada, su casa, su habitación sobre ellos. También leíamos ayer, o leíamos hoy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se extiende la morada, la habitación de Dios para todos. ¿Quiénes? Los que emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero. Aquellos cuyos pecados literalmente fueron perdonados. Dice: ya no habrá hambre, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, recibirán consolación. Aquí aparece este resultado final de hacer la voluntad de Cristo, caminar con Cristo, servir a Cristo. En Apocalipsis 12, les había dicho ayer que teníamos las salvaciones del Apocalipsis 12:7. Hay muchas visiones, hay muchas cosas impresionantes, terribles, impactantes, y dentro de ello grandes declaraciones de salvación. Entonces 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La batalla entre el bien y el mal. Miguel representa las fuerzas, los ejércitos celestiales de Dios. El dragón se refiere a Satanás o el diablo. Satanás, aquel que es el padre de mentira, engañador, y el diablo, aquel que acusa, el acusador. Dice en el 8: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién engañó en los orígenes al hombre? Fue Satanás, tomando la figura de la serpiente, obviamente. Y esa serpiente aquí es mencionada como la serpiente antigua, aquella serpiente de los primeros tiempos de la humanidad, que engañó al hombre, que engañó a la mujer, y siguió con el engaño para alejar al hombre de Dios. 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué se nos habla esto? Ha venido la salvación. Hermanos, la salvación está predicada con claridad, con estos símbolos tan magnos, tan grandiosos, en el Apocalipsis mismo. Y lo entendemos ahí mismo en el Apocalipsis. El cántico de los 144,000 también nos habla de salvación. ¿Qué es este número? Es el número simbólico que representa a todos los redimidos. Existe un grupo religioso que pregona que solamente 144,000 personas se van al cielo. El Apocalipsis es un libro que plasmado, expresado en gran parte en simbología, en símbolos. Y ese número simbólico representa el número de los redimidos. Versículo 14, capítulo 14 de Apocalipsis dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes fueron redimidos? Los seres humanos, los hombres y mujeres que oyeron la voz de Cristo. Redimidos quiere decir que se pagó el precio de sus culpas, porque solamente algo pudo haber pagado este precio: la sangre de Jesús. Los redimidos, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Incluso las siguientes expresiones son simbólicas. No se contaminaron, es decir, buscaron vivir una vida piadosa y de rectitud, viviendo la vida como Dios manda, respetando la ley de Dios como Dios determina, viviendo bien, buscando no caer en cosas que los contaminaran, y viviendo bien, en armonía y, digamos así, apartamiento, es decir, en santidad. Se refiere a los cristianos y creyentes fieles que hacen de su vida la mejor vida, viviendo según los preceptos de la justicia y la santidad. Pero aquí se habla de redimidos. Se habla de que allí están y el Cordero está con ellos, porque Él los redimió. Ahora, ¿por qué 144,000? Bueno, este es un número que deriva de un número, digamos, 12. Y el número 12 aquí tiene grande representatividad. Y también representa una adoración perfecta, una obra de Dios perfecta. Tiene 12 cimientos. La Jerusalén celestial. Hay 12 puertas. Están escritos en el cielo los 12 nombres de 12 apóstoles. Con el número 12, Dios determinó que se llevase a cabo el anuncio de la salvación. Dice que llamó a 12 y los llamó apóstoles y los mandó a predicar. Y dice, ¿y por qué 144,000? 12 por 12, 144, ¿verdad? 12,000 por 12,000, 144,000. ¿Y por qué, hermano, tanta multiplicación? Bueno, porque estos 12 generarían más creyentes por su palabra. Vendrían los creyentes y se multiplicarían enormemente, de manera que ahí aparecen multitudes. Finalmente se resume en ese número simbólico esa grande multitud incontable de todos los seres de la tierra, de todos los linajes, tribus y lenguas.
Vayamos a Juan 17 nada más para que veamos esto. 17:20. Antes de morir, Jesús está orando al Padre por sus discípulos, por sus apóstoles. Y dentro de esta oración, llamada la oración intercesora, dice en el 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ruego, Señor, no tan solo por estos apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabemos acaso cuántos han creído hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy, por la palabra de los apóstoles? Muchos. Demasiados han creído. Los apóstoles dieron a conocer la verdad. Algunos de ellos escribieron y nos dejaron esta gran herencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Se multiplicaron los creyentes? Claro que sí. Aquí aparecen multiplicados, obviamente. 19:1, antes de terminar, Romanos 19:1, dice así en la Escritura. Apocalipsis. Dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra en su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, Jesús, nuestro Dios, el Padre, el Espíritu Santo, en unidad perfecta, nuestro Dios, consumaron la salvación. Jesús, en forma obediente, vino a la tierra tomando forma humana y se enfrentó al más grande de los suplicios para pagar por el precio de nuestros pecados. Pero bueno, se dijo ya mucho de eso en días pasados, de manera que yo quise mostrarles ahora que también la salvación se expresa en palabras muy elevadas, llenas de gloria y de esplendor por los profetas, en aquellas visiones estremecedoras y en el Apocalipsis. Es interminable, es inagotable el tema de la salvación, quiero que sepan. Hay mucho que leer y meditar para confirmar la fe de los creyentes, nuestra fe de los que hemos creído, y también para convocar a los que no se han sumado al grupo de los redimidos a venir al Cordero de Dios que fue inmolado por todos nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se les invita a todos a venir, se les invita a ser parte de aquella grande muchedumbre que del cielo declara que la salvación pertenece a nuestro Dios, junto con aquellos seres de la corte celestial que también testifican que hay salvación inagotable para todos. El Señor les bendiga.